Hola, buenos días. Mi nombre es Raúl Olmedo y pues bueno, en esta breve exposición lo que planteo es, o más bien el objetivo es presentar algunas reflexiones en relación a la articulación creciente que se viene desarrollando entre el Tren Maya y la actividad turística en la península de Yucatán. Entonces, espero que estas reflexiones sobre todo detonen redes académicas como ya se está haciendo aquí en este primer coloquio relativo al Tren Maya, la península de Yucatán y justamente pues la actividad turística, ¿no? Entonces, bueno, eh, para poder iniciar con este tema relativo al turismo, sobre todo como una actividad preponderante en la península de Yucatán, me parece fundamental partir desde un posicionamiento teórico crítico y he encontrado en la ecología política un punto de referencia que suele ser muy enriquecedor, sobre todo para desmenuzar y sobre todo exhibir las asimetrías de poder a partir de las desigualdades socioterritoriales que se inscriben en un espacio y en un tiempo determinado. Bajo esa dinámica, algunos estudiosos y sobre todo las más recientes investigaciones, pues nos van hablando de este concepto de ecología política del turismo, ¿no? Y creo que esos elementos son importantes porque nos ayudan a repensar sobre todo qué papel tiene el turismo, cuál ha sido la política de turismo aplicada a nivel subnacional, sobre todo en esta región particular y el carácter hegemónico que ha adquirido a nivel económico, político, social y cultural en dicha región, ¿no? Entonces, algunos de los planteamientos de este concepto de ecología política del turismo nos va llevando sobre todo a esta dimensión de cómo la actividad turística se vuelve también un mecanismo desplegado dentro del sistema capitalista para poder establecer palancas de acumulación centradas en las dinámicas propias de mercantilización tanto del territorio como de las matrices socioculturales que se expresan en un lugar determinado, ¿no? Entonces, de esta dimensión, sobre todo, ha partido esta crítica creciente en los últimos años en relación a este concepto de turistificación, que lo entendemos aquí de manera muy particular como este reordenamiento estructural, productivo, económico e incluso hasta ideológico, en el que el turismo se impone, pero no solamente como un discurso de desarrollo y progreso que se articula con estas nociones desarrollistas y modernistas, sino que también adquiere un papel, en este caso, extractivo y sobre todo también explotador, pues al imponerse no solamente reordena estos componentes de la vida social en un espacio determinado, sino que también constituye una nueva forma de explotación que va sometiendo y va domesticando, por así decirlo, pues los otros procesos que están anclados ahí y que incluso puede detonar procesos de o mecanismos de explotación o subsunción al capital, como es en este caso la gentrificación, ¿no? Creo que una aportación genuina del coloquio tiene que ver mucho con este concepto de turistificación, sobre todo porque no ha habido hasta el momento un consenso de qué podemos entender, cuáles son esos componentes y de qué manera se articulan en procesos específicos fijados en un territorio. En nuestro caso, cuando nosotros vinculamos el turismo con la dimensión territorial y otros megaproyectos de infraestructura, como por ejemplo el Tren Maya, que es uno de los nodos de este coloquio, pues no nos deja duda de que este Tren Maya no solamente a nivel discursivo menciona que va a ayudar a la movilidad de los residentes de la región, sino que también la ruta, ¿no? Las estaciones y toda la planificación que se está dando alrededor de él, pues está contribuyendo a articular aquellos enclaves turísticos que desde la segunda mitad del siglo XX han permanecido y desarrollado en torno a estas dinámicas turísticas, ¿no? O sea, no solamente es parte del avance de el capital privado en el ramo turístico en la región, sino también el impulso que ha tenido los diferentes gobiernos municipales, estatal y federal alrededor de esta dinámica, ¿no? Entonces, algo que hemos planteado en este trabajo y en otros más, pues es que el Tren Maya, además de esta movilidad de residentes permanentes, pues va a ayudar a distribuir, por un lado, el flujo de turistas internacionales y nacionales en la península de Yucatán,
pero también va a articular estos enclaves turísticos que históricamente se han desarrollado de manera aislada, eh, se han establecido y definido bajo otros intereses, y lo que viene a hacer el Tren Maya, como vemos aquí en el mapa, pues es ir articulando, darles estas posibilidades. Más allá del tiempo y del costo, sigue siendo un recurso útil para poder trabajar en esta dimensión. Y aquí entramos con una primer carácter de la ecología política del turismo, que tiene que ver cómo estos enclaves turísticos han sabido explotar no solamente la infraestructura residencial y patrimonial que hay en la península, sino también en términos estrictos, pues todos los componentes bioculturales que hay ahí, como las áreas naturales protegidas, que aunque en términos estrictos no se puede hacer ningún tipo de asentamiento humano ahí, pues eso no impide que en las fronteras de esas áreas naturales protegidas pues se desarrolle toda esa infraestructura turística que todos o la mayoría conocemos. Y me parece importante insistir en esta parte de la turistificación, porque cuando empezamos a hacer esos análisis regionales en torno a la actividad turística y esta articulación con megaproyectos de infraestructura como el propio Tren Maya, no nos deja, no nos da paso a hacer planteamientos utópicos o deterministas, ¿no? En esta dimensión, pues la actividad turística hoy juega un papel estratégico en esa región. Es de hecho, como algunos autores refieren, pues esa palanca de desarrollo en esta parte del país, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, utilizamos algunos datos de la Secretaría de Turismo, sobre todo para ver esta cuestión del PIB turístico o su participación en el PIB municipal, y nos podemos dar cuenta que una vez más esta región no solamente, que es parte de las aportaciones de la ecología política del turismo, no solamente provoca o aprovecha las desigualdades socioterritoriales, sino que esas desigualdades, pues obviamente muestran regiones que tienen mucha más pertinencia en el desarrollo turístico que otras, ¿no? Me parece muy interesante estos datos que una vez que los fijamos en un mapa como el que les presento a continuación, pues tiene mucho que ver en esta posibilidad de ver no solamente qué regiones están articuladas, sino también cuáles otras no están articuladas con este carácter, sobre todo porque no cumplen con este patrimonio o estos componentes bioculturales que son de interés o de objeto de mercantilización bajo esta política turística que se ha implementado en la península de Yucatán desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, creo importante tomar en cuenta esos elementos para poder fijar no solamente que hay una política que no ha sido homogénea, sino que hay justamente municipios que no han podido integrarse a esa política y que obviamente también tienen problemas en cuanto a su defensa tanto de modos de vida como de hacerle frente a estas dinámicas turísticas que hoy se acrecientan en esta región, ¿no? Podemos darnos cuenta aquí muy brevemente que el estado de Yucatán, sobre todo, algunos municipios no tienen esta participación del PIB dentro de sus respectivos finanzas municipales, pero también ahí es donde se concentra pues una buena parte de la población originaria, ¿no? Población maya de esa región, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ver, sobre todo desde este marco de la ecología política del turismo, pues cómo estas desigualdades en términos de la ubicación del patrimonio biocultural o los componentes ecosociales que hay en la región, y cómo esto de una manera diferencia o segrega los beneficios del turismo en el territorio. Algo que me parece sustancial en esta parte es que la turistificación, ya centrándonos en aspectos sobre todo más locales, a otra escala más allá de el estatal, como los que he venido mostrándoles en las diapositivas anteriores, tiene que ver también con estos otros mecanismos que se articulan
o que nacen o se promueven o se incentivan a partir de la turistificación y un proceso que no solamente está presente en la región de la península de Yucatán, sino en otras regiones de México, pues es esta parte de la gentrificación. Sin embargo, y eso es parte de este trabajo, es cómo establecer los elementos para definir o sobre todo vincular estas dos dinámicas aparentemente aisladas y autónomas y más bien encontrar o exhibir esos vínculos o interconexiones que les dan la posibilidad de reordenar y reformular no solamente el ordenamiento territorial de las ciudades, sino en términos generales la reorganización de la producción del espacio y de la propia urbe, ¿no? Entonces, creo que me parece muy importante esta dimensión. Lo que aquí ustedes pueden ver es Mérida, ¿no? Nos centramos para esta segunda parte de la dimensión analítica que estamos realizando en Mérida, porque ha sido Mérida la que ha tenido una explosión de desarrollo urbano, ¿no? Desproporcionada en relación, por ejemplo, a las capitales de Campeche y Quintana Roo. Entonces, en el caso de Mérida, y bueno, además de que hay más investigaciones alrededor de esto y nos ayuda mucho a problematizar este carácter, ¿no? Entonces, podemos ver que desde el siglo XXI empieza este crecimiento demográfico y sobre todo esta expansión territorial de la ciudad hacia la periferia y nos vamos a ir dando cuenta no solamente que esto genera no solamente es generado por el flujo de turistas nacionales e internacionales, sobre todo estos últimos, que llegan a Mérida o a estos estados y que deciden quedarse, ¿no? Que se quieren volver residentes permanentes, sino también nos vamos a ir dando cuenta de una dinámica muy interesante que me parece importante destacar, que es cómo a través de esta explosión, o más bien que quienes incentivan esta explosión demográfica y urbana, no solamente son este flujo de migrantes, ¿no? Que llegan a Mérida, sino también específicamente la especulación inmobiliaria que hay en la región y que ha contribuido no solamente a un desarrollo urbano desigual, ahorita lo vamos a ver más adelante, sino también en un proceso que es algo característico, o al menos eso lo proponemos en este trabajo, en esta investigación, que tiene que ver con la fagotización de los espacios rurales, es decir, la ciudad y su expansión en términos espaciales se está comiendo a las zonas rurales y sobre todo está haciendo un ejercicio, está desencadenando procesos de despojo, de desposesión, pero también de fragmentación social, ¿no? Entonces creo importante eso, sobre todo porque cuando vemos este mapa del desarrollo de la expansión urbana en Mérida desde 1985, nos damos cuenta que no solamente hay procesos específicos en las regiones, que es, por ejemplo, mucho este crecimiento hacia el norte y hacia el sur, sino también las implicaciones en las estructuras agrarias de las localidades que poseen esas tierras, pero que obviamente su uso de suelo está afincado en otras actividades como la producción agropecuaria y no necesariamente el asentamiento humano. Entonces, esto es fundamental porque desde esta dinámica de explosión urbana desregularizada o más bien sin regulación, podemos darnos cuenta cómo no solamente se erosiona el derecho a la ciudad, sino que también se está haciendo un proceso de desplazamiento y sobre todo de este carácter de fagocitar las estructuras agrarias y sobre todo pues también los estilos de vida de estas zonas rurales, ¿no? Entonces aquí podemos ver no solamente cómo se va moldeando esta dimensión de la expansión urbana, sino también los conflictos que hoy hay en esta región y que tienen que ver, por un lado, tanto de la especulación inmobiliaria como también el propio impulso o demanda que está haciéndose en ese estado y en esa capital, ¿no?
Pero eso no es todo, colegas, porque cuando empezamos a ver no solamente la expansión, sino quiénes están viviendo en esos espacios, nos vamos a dar cuenta que estamos ante un proceso de gentrificación mediada por dinámicas espaciales de segregación social. Miren, por ejemplo, aquí a través de los datos de la MAI, que es la institución mexicana que se encarga de hacer estudios de mercado y sobre todo hacer esta propuesta de niveles socioeconómicos, pudimos sobre todo georreferenciar esto a nivel de las AGEP y lo que encontramos pues justamente es esta dimensión bien interesante, ¿no? O sea, las clases altas, que son la A, B o C más, se encuentran predominantemente en el norte, mientras que en el centro de Mérida y hacia el sur se encuentran las clases o los niveles socioeconómicos, los hogares con un nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Entonces, esta dimensión es muy interesante porque desde algunos estudios, pues se está mostrando aquí la dimensión de las dos formas en que se entiende el suburbio. Si te dejamos en cuenta esta parte del centro como una zona que ha sido históricamente ocupada por clases desfavorecidas, cuando entendemos, por ejemplo, el suburbio, hay que diferenciarla en sus dos acepciones dependiendo desde dónde se plantea. Desde los estudios anglófonos, por ejemplo, o desde los estudios en países desarrollados, la idea o la noción de suburbio es sobre todo estas zonas periféricas a la ciudad donde se instalan estas clases altas, con la finalidad de poder vivir lo suficientemente cerca para disfrutar los beneficios de la ciudad, pero al mismo tiempo lo suficientemente lejos para no sufrir sus estragos en tanto estilos de vida o dinámicas como por ejemplo el tráfico, el ruido, la contaminación, la seguridad, etcétera. Esa es una noción de suburbio que está muy afianzada en las investigaciones del norte global. Sin embargo, cuando lo traemos a colación, por ejemplo, en América Latina, muchas veces el concepto de suburbio se refiere como lo que vemos aquí en el sur, es decir, como estas zonas donde están las clases medias o bajas y que obviamente carecen de servicios, carecen de seguridad, carecen de procesos que deberían ser sobre todo ofrecidos en su plenitud por el Estado, ¿no? Entonces, aquí algo bien interesante y que lo estoy vinculando con esta eh, ruta del Tren Maya, sobre todo esto sería un elemento a considerar para futuras investigaciones, es que el Tren Maya, bajo la dinámica en la que está siendo desarrollada, pues lejos de traer este cambio sustancial en la vida de esa población, sobre todo se puede encontrar con estos otros procesos donde termine produciendo las condiciones necesarias para la reproducción de la desigualdad, ¿no? Mucho en esta lógica de Althusser, en esta dinámica productiva de estas condiciones necesarias inmanentes, ¿no? Entonces, me parece importante rescatar esta dimensión porque esto nos permite ver que quienes están impulsando esas expansiones territoriales, sobre todo al norte, son las clases altas o las clases acomodadas, que en este caso pueden ser de dos tipos, las clases altas nacionales o aquellas clases medias de países desarrollados que vienen a nuestro país y que cuando hacen su cambio de divisa, su moneda, pues obviamente cambian de clase social y se vuelven clases acomodadas que no necesariamente tienen este carácter endógeno, ¿no? Por así decirlo, o nacional. Entonces, creo que ese es otro elemento característico de la gentrificación que se desarrolla a partir de la turistificación, ¿no? Entonces son elementos importantes. Insisto, estos mapas los hemos hecho y seguramente, no seguramente, estarán en el documento final, sobre todo para poder ampliar y desarrollar estas dinámicas reflexivas en torno a qué tipo de ciudad se está produciendo y si realmente seguimos pensando en esta idea del derecho a la ciudad o, como hemos planteado en otros trabajos, el privilegio a la ciudad. Y bueno, para terminar aquí, dejo algunas conclusiones que, bueno, estos temas pues nunca tienen término en términos de discusión, sino más bien estimular estas dimensiones donde nos ayuden a pensar cómo la turistificación como dinámica no regulada impone el ritmo y el modo de producción del espacio en las zonas urbanas, pero también en las zonas rurales. Y sobre todo,
cuáles son las particularidades que desde la ecología política del turismo podemos encontrar como singularidades de este modo de explotación y acumulación dentro del sistema capitalista, ¿no? Entonces aquí dejo mis datos y pues bueno, les agradezco mucho el tiempo y el espacio y pues seguiremos sobre todo aquí pensando y repensando en estas dinámicas con la finalidad de articular redes de colaboración académica con activistas y todos aquellos interesados en esta dinámica. Saludos.